En muchos pueblos de España, la Nochebuena tiene un sonido propio en él, el repicar de las campanas, el crujir de la escarcha bajo los zapatos, y el murmullo de la gente que camina hacia la iglesia, con las manos en los bolsillos, y la respiración convertida en humo. En el pueblo de San Isidoro de la Sierra, la noche del 24 de diciembre comenzaba siempre igual. Las luces pequeñas colgaban en la plaza. Los niños corrían alrededor del Belén municipal, los bares echaban el cierre temprano y, poco antes de la medianoche, el primer toque de campana anunciaba la misa del gallo. Dicen que esa noche el gallo canta para anunciar el nacimiento del niño. Dicen que esa noche, aunque haga frío, hay una calidez extraña en el aire. Dicen que esa noche todos son bienvenidos. Eso dicen. Aquella Nochebuena, sin embargo, algo se sentía desacompasado. El frío no era el habitual frío de diciembre. Era un frío seco que raspaba la garganta. La niebla descendía de la sierra como un animal cansado, envolviendo los tejados, las farolas y el camino hacia la iglesia. El viento estaba quieto, pero los cables eléctricos vibraban con una especie de zumbido leve, como si alguien estuviera probando una nota muy aguda, casi inaudible. La plaza estaba llena, las familias iban bien abrigadas, los niños estrenaban bufandas y gorros, las madres, entre bromas, ajustaban bufandas y pellizcaban mejillas. En Anrincan, casi pegadas a la sombra de una pared, Iván Isabel y su hijo Tomás Isabel llevaba el mismo abrigo desde hacía 20 años. Tomás, de 9, calzaba unas zapatillas deportivas, demasiado finas para el frío. No llevaban paquetes ni cajas envueltas, nunca los llevaban. Caminaban despacio, como si temieran llegar pronto. ¿De verdad tenemos que entrar?, preguntó Tomás, mirando la torre de la iglesia, recortada contra el cielo negro. Es la misa del gallo, respondió su madre, y es Nochebuena. Aunque no tengamos nada que poner en la mesa, al menos. No terminó la frase. Por encima de sus cabezas, la campana vieja de San Isidoro dio un primer toque, ronco, metálico, como si arrastrara décadas de polvo. La gente comenzó a entrar. El murmullo se fue apagando al cruzar el umbral del templo. Dentro, la iglesia olía a cera, a incienso y a lana húmeda. El Belén, montado junto al altar lateral, tenía figuras de yeso pintadas en el portal: la Virgen, San José, los pastores, los Reyes Magos en camino. Y en el centro, la figura del niño, envuelto en una luz tenue, como si el foco no terminara de decidir si iluminarlo o no. Pero esa noche, alguien se dio cuenta de un detalle que todos pasaron por alto al principio. La figura del niño Jesús parecía estar ligeramente ladeada, como si el pesebre estuviera mal apoyado, o como si la figura pesara menos de lo que debería. Fuera, en algún corral perdido entre las casas, un gallo cantó, demasiado temprano. La misa del gallo es, en muchos pueblos, algo más que una celebración religiosa. Es un rito de identidad. Marca la frontera entre el antes y el después, entre el Adviento y la Navidad, entre la espera y el nacimiento. Se dice que el gallo cantó aquella noche para anunciar el milagro, y desde entonces, la misa de medianoche lleva su nombre. En San Isidoro de la Sierra, como en tantos otros pueblos, la misa del gallo tenía sus códigos no escritos. Los bancos de delante estaban reservados, sin necesidad de cartel, para las familias de siempre, en los dueños de las tierras, el alcalde, los que tenían negocios. Más atrás se sentaban los que tenían menos, y al fondo, de pie, los que llegaban tarde o simplemente no se sentían parte de nada. Había villancicos, por supuesto, había risas y niños medio dormidos, pero también había algo más, algo que no salía en las postales navideñas: la vergüenza de los que no podían comprar regalos, la soledad de los que cenarían solos después de la misa, la sensación de estar fuera de una fiesta a la que, en teoría, todos estaban invitados. Isabel y Tomás pertenecían a ese grupo. Vivían en una casa pequeña, casi en las afueras, con una estufa que fallaba más de lo que funcionaba. El padre de Tomás se había ido a Alemania años atrás, y nunca más se supo. No había vuelto ni por Navidad ni por ningún otro motivo. En el pueblo se había convertido en un nombre que se pronunciaba poco y en voz baja,
Isabel limpiaba casas. Tomás ayudaba como podía recogiendo leña, haciendo recados. Entre uno y otro, les alcanzaba para comer, pagar la luz, y poco más en los juguetes eran un lujo. Las luces de colores, un espectáculo ajeno que miraban desde la calle, y sin embargo, cada Nochebuena, se ponían la ropa menos vieja y caminaban hacia la iglesia, no tanto por devoción, sino por una especie de necesidad de no quedar del todo al margen, porque si no iban ni siquiera a la misa del gallo, entonces ¿qué Navidad quedaba para ellos? El párroco, don Eusebio, era un hombre mayoere, de manos huesudas y ceño fruncido permanente. Hablaba mucho de pecado y poco de ternura. Cada año, en el sermón de Nochebuena, repetía la idea de que Dios nace para todos, pero su mirada se posaba más tiempo en las primeras filas que en el fondo del templo. El Belén de la iglesia, sin embargo, contaba otra historia. Allí, en miniatura, pastores y reyes se inclinaban ante la figura del niño. Todos parecían acercarse sin que nadie les preguntara cuánto dinero tenían, qué ropa llevaban, ni qué reputación ostentaban. Solo había un detalle que nadie quería ver en la vida real. No todos podían acercarse al niño. Había casas donde, cada Navidad, no nacía nada nuevo, ni esperanza, ni oportunidades, ni milagros. Y ese desequilibrio, esa contradicción entre el Dios para todos del sermón y el no is para ti del día a día, fue la grieta por donde empezó a filtrarse la maldición, porque las leyendas a veces nacen donde la realidad deja de cuadrar. Había trabajado limpiando desde los 14 años. Conocía todas las casas del pueblo, pero no todas las mesas. En algunas, entraba por la puerta de atrás. En otras, ni siquiera eso. Tomás, por su parte, vivía la Navidad como quien mira un escaparate. Veía luces, veía anuncios en la televisión de juguetes que nunca tocaría. Veía a sus compañeros de clase hablar de consolas y bicis nuevas. Él sabía que lo suyo, como mucho, sería un jersey heredado o una bufanda que su madre le tejería con el poco hilo que le quedara. Esa Nochebuena, mientras caminaban hacia la iglesia, Tomás hizo una pregunta que llevaba tiempo rumiando. Mamá, si el niño Jesús nace para todos, ¿también nace para nosotros? Isabel tardó en contestar. Miró al suelo, luego al campanario, luego a la cara de su hijo. Eso dicen, hijo, respondió. En eso dicen, pero en el tono de su voz había más duda que certeza. En el otro extremo de la plaza, doña Carmen se abrochaba el abrigo de piel. Era una de las mujeres más respetadas del pueblo. Su marido había sido alcalde durante años. Sus hijos vivían en la ciudad, pero venían cada Navidad en coche nuevo. Al entrar en la iglesia, ella sabía que tendría banco propio, saludo del párroco y mirada de aprobación. Tanto Isabel como doña Carmen iban a escuchar las mismas palabras esa noche, pero no las recibirían del mismo modo. Y luego estaba don Eusebio, el párroco. En su homilía habitual de Nochebuena, hablaba de la humildad del portal, de la sencillez de María y José, del niño que nace pobre. Pero en la práctica, su manera de organizar la parroquia reforzaba un orden bien conocido, a los de siempre en el centro, los demás alrededor. No era un hombre malvado, pero era ciego a muchas cosas. Ciego a la soledad de Isabel, ciego a la vergüenza de Tomás, ciego a la forma en que su iglesia, en lugar de ser refugio, se convertía en espejo que multiplicaba las diferencias. Esa ceguera, en las leyendas, tiene un precio. Y luego estaba el niño, no el de carne y hueso, sino la figura de yeso en el Belén de la iglesia. Con sus brazos abiertos y su sonrisa fija, parecía prometer algo que no llegaba nunca. Algunos decían que ese año su expresión era distinta, que había algo en el gesto de la boca o en la sombra que le hacía el foco, que lo hacía parecer más triste. Por supuesto, nadie lo comentaba en voz alta. ¿Quién se atreve a decir que el niño Dios parece triste? Pero en muchas miradas había una pregunta que nadie formulaba. ¿De verdad están haciendo para todos? ¿O solo para aquellos que ya tienen de todo? La iglesia estaba llena, villancicos, susurros, olor a colonia barata, mezclada con perfume caro. Los bancos crujían bajo el peso de abrigos y cuerpos. Los niños se movían inquietos, soñolientos, esperando que todo terminara para ver si, al llegar a casa, habría algo bajo el árbol o junto al zapato. Isabel y Tomás llegaron al umbral justo cuando la campana daba el último toque. Una ráfaga de aire frío los empujó ligeramente hacia adentro.
pero antes de que pudieran cruzar, una mano se interpuso. «Lo siento, Isabel», dijo una voz. «Ya no hay sitio». Era el sacristán, un hombre delgado con llaves colgando del cinturón y una expresión siempre apurada. Isabel miró al interior. Era cierto que los bancos delanteros estaban llenos, pero al fondo había espacio de sobra para estar de pie. «Nos quedamos al fondo», como siempre respondió, con una sonrisa que intentaba no sonar suplicante. «El niño tiene ilusión por ver el Belén». El sacristán bajó la voz, mirando de reojo hacia el altar. «Don Eusebio ha dicho que hoy mejor no haya gente en los pasillos. Dice que queda feo para la misa de Nochebuena y dudó. Y tú sabes cómo se pone si ve niños correteando». Tomás sintió que se le encogía el estómago. No corría en misa, nunca lo hacía. Se apretó más contra el cuerpo de su madre. «No corretearé», murmuró. «Solo quiero ver al niño». En el sacristán evitó su mirada. «Lo siento», repitió. «Ya sabes las normas. Para el día de Navidad hay otra misa, podéis venir mañana. Pero mañana no habría Belén, ni villancicos, ni campanas a medianoche. Mañana no sería lo mismo. La misa del gallo era esa noche, y para ellos la puerta estaba cerrada». «Vamos, hijo», dijo Isabel, tragando algo que quemaba en la garganta. «No pasa nada». Se apartaron del umbral. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo. Desde dentro, la música comenzó en un villancico conocido, cantado por voces que no sabían que alguien se había quedado fuera queriendo entrar. Isabel y Tomás se quedaron en la plaza, bajo la luz amarilla de una farola. La niebla empezaba a espesarse. Podían irse a casa, sí, Ann, pero algo en los ojos de Tomás la detuvo. «¿Nos podemos quedar un poco?», pidió él. «Al menos escuchar desde aquí». Se sentaron en un banco de piedra. El frío les mordía las piernas, pero desde allí se escuchaban los cantos amortiguados, la voz de don Eusebio, el murmullo de las respuestas. De vez en cuando, un destello de luz salía por la rendija de una ventana. En el corral de una casa cercana, el mismo gallo de antes volvió a cantar. Esta vez, el canto fue largo, estridente, casasai, incómodo. Dentro de la iglesia, en el preciso momento en que el gallo empezó su canto, la luz parpadeó. Algunas velas se apagaron. El Belén quedó, por un segundo, casi en penumbra. La figura del niño pareció hundirse más en el pesebre, como si alguien hubiera empujado la tabla. Nadie relacionó el gallo con el fallo de luz. Nadie pensó mucho en ello. Solo fueron dos detalles más en una noche que pretendía ser perfecta. Fuera, en el banco de piedra, Tomás empezó a toser. El frío se le metía en los huesos. «Mamá, me duele el pecho», susurró. Isabel le abrazó, tratando de darle calor con su propio cuerpo. «Aguantamos un poquito más». «Sí», dijo, «hasta que termine la misa nazi». Es como si estuviéramos dentro. No sabían que a veces hay lugares donde estar fuera puede ser menos peligroso que entrar, y otras veces lo más mortal de todo es quedarse justo en el umbral. La misa terminó, como siempre, con un villancico alegre. Las personas salieron comentando, riendo, deseándose feliz Navidad. La plaza se llenó otra vez de voces y nubes de vaho. Valló la farola. El banco estaba vacío. Isabel y Tomás ya no estaban allí. Nadie preguntó dónde se habían metido. Alguien supuso que se habrían ido antes de que terminara la misa. Otro dijo que los había visto bajar por la calle de la fuente. La Navidad tiene esa capacidad extraña de empujar lejos las preguntas incómodas. Lo cierto es que Isabel, al ver que el niño empeoraba, decidió llevárselo a casa a mitad de la ceremonia. Tenía fiebre Ann al llegar. La casa estaba helada. La estufa no había conseguido calentar nada. Lo acostó, le puso mantas y le hizo una infusión con las hierbas que le había dado una vecina. «Mañana será Navidad», le dijo, acariciándole el pelo. «Ya verás cómo amaneces mejor». Tomás sonrió débilmente. «¿Crees que el niño Jesús sabe que nos hemos quedado fuera?», preguntó. Ana Isabel guardó silencio. No sabía qué responder. Al final, murmuró: «Quizá este año nace más lejos, pero algún día se acordará de nosotros». En la iglesia, don Eusebio guardaba los objetos litúrgicos. El sacristán apagaba las últimas velas. El Belén se quedaba en penumbra. Dicen que aquella noche, cuando la iglesia quedó completamente vacía, alguien pasó por delante del portal. No un fiel, no un cura. Una corriente de aire, una sombra, algo que no se puede nombrar. La tabla del pesebre se inclinó un poco más,
La figura del niño rodó hacia un lado y quedó escondida detrás de la paja artificial. Desde entonces, tuvo que ser colocada otra vez cada día. Cada mañana, al abrir la iglesia, el sacristán encontraba al niño desplazado, medio cubierto, como si alguien hubiese jugado con él durante la noche. Debe de ser el viento, decía, sin querer pensar demasiado. Mientras tanto, en la casa de Isabel, el viento se colaba por las rendijas de la ventana. Tomás respiraba con dificultad. La madre se quedó dormida sentada en la silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama de su hijo. Cuando despertó, al amanecer, el silencio en la habitación era demasiado profundo. Tomás ya no estaba. Los funerales en Navidad son siempre extraños. La gente no sabe si decir feliz Navidad o dar el pésame primero. El pueblo se volcó en gestos automatizados, en flores, visitas, frases hechas. Nadie mencionó que, la noche anterior, la puerta de la iglesia se había cerrado en la cara del niño. En el sermón del funeral, don Eusebio habló de la voluntad de Dios, del misterio del sufrimiento, de la pureza de los niños. No mencionó el banco de piedra, ni la farola, ni la tos en la plaza. Esa misma noche, cuando la plaza quedó vacía y las luces de Navidad comenzaron a parpadear solas, el gallo volvió a cantar. Pero esta vez, el canto no venía de ningún corral, resonaba desde la torre de la iglesia. Y, dentro del templo vacío, dicen que se escuchó el tintineo de una campanilla pequeña, como la que se agita en el momento de la consagración. Solo que no había misa, y no había nadie para sujetarla. Los años pasaron. La historia de Tomás se fue diluyendo en el murmullo general de tragedias pequeñas que cada pueblo acumula. Algunos apenas recordaban su cara. Otros, en cambio, no podían pasar por la plaza sin mirar de reojo el banco bajo la farola. La misa del gallo seguía celebrándose cada año. Las familias seguían ocupando sus bancos de siempre. El Belén se montaba con mimo, pero algo había cambiado. Algunas personas empezaron a notar cosas extrañas. Los villancicos sonaban descompasados. Las voces parecían desdoblarse. Una voz infantil, que nadie encontraba entre los niños presentes, se colaba en los coros, respondiendo una nota más alta, un poco fuera de tiempo. Serán imaginaciones, decían. Otras veces, en el momento de la consagración, cuando la campanilla debía sonar 3 veces, se escuchaba un cuarto toque, un sonido más agudo, más triste, como si alguien, en algún lugar del templo, estuviera intentando llamar la atención y no lo lograra. Una Nochebuena en particular se convirtió en el centro de la leyenda. La iglesia estaba llena. Había nieve en los escalones. El Belén lucía como nunca. Don Eusebio, ya más viejo, se apoyaba en el altar respirando pesado. Todo fue según el rito, hasta el momento del Gloria. De pronto, las luces parpadearon. El coro entró tarde, y fue en ese silencio breve, cuando todos lo escucharon, un gallo cantando desde el campanario. No era un sonido grabado, ni una broma. Era un canto real, desgarrador, que bajó por la torre y llenó la nave como un eco antiguo. Algunos niños rieron nerviosos. Algunos adultos se persignaron. En el Belén, la figura del niño estaba torcida otra vez, como si se resistiera a quedarse quieta. A partir de entonces, la gente empezó a decir que la misa del gallo en San Isidoro estaba maldita, que no era una misa para todos, que había al menos un niño para el cual Dios no había nacido a tiempo, y que ese niño de algún modo seguía asistiendo a la misa desde el lugar donde lo habían dejado en fuera, en la plaza, en el frío, en la frontera entre la luz de la iglesia y la oscuridad de la calle. Las madres comenzaron a decir a sus hijos: pórtate bien en la misa del gallo, que si no, el niño que se quedó fuera vendrá a buscarte. Y así, lo que había sido una injusticia silenciosa se transformó en cuento de miedo pedagógico. El peso de la culpa colectiva se disfrazó de leyenda para niños, pero las leyendas, a veces, no se conforman con eso. A veces, quieren justicia. Una generación después, llegó al pueblo una nueva familia. Se trataba de una mujer y su hija Lucía venían de la ciudad, buscando un lugar más tranquilo. No sabían nada de la historia de Tomás para ellas. La misa del gallo era, al principio, solo una curiosidad. Dicen que aquí la misa de medianoche es muy bonita, comentó la madre la primera Nochebuena. Podríamos ir para integrarnos. Lucía tenía 13 años. Estaba en esa edad en la que uno desconfía de todo,
pero aún conserva un resto de credulidad. Aceptó ir, más por curiosidad que por fe. Al llegar a la plaza, notó algo raro. No era solo el frío, era la manera en que algunos miraban la iglesia de reojo, la forma en que las risas se apagaban un poco al entrar. Dentro todo estaba como debería estar: luces, Belén, villancicos. Se sentaron hacia el medio. La misa comenzó. En el momento de la homilía, el nuevo párroco, porque don Eusebio ya había muerto, habló de la Navidad como una fiesta de inclusión. Dijo, literalmente, hoy el niño nace para todos. Nadie debe quedarse fuera. Hubo quien bajó la mirada. Las palabras, pronunciadas tantos años después, sonaban casi como una burla involuntaria. Lucía, que no conocía la historia, sintió sin embargo una incomodidad extraña. Algo en el ambiente le decía que esas palabras no encajaban del todo con lo que había ocurrido alguna vez entre esas paredes. Al llegar el momento de la consagración, la campanilla sonó 4 veces, la tercera y la cuarta tan juntas que parecían un sollozo. Y entonces lo vio. En el Belén, junto al pesebre, había una figura que no estaba esculpida, una sombra pequeña, como la silueta de un niño en cuclillas, observando desde un rincón. No tenía rasgos definidos, pero la postura era claramente de alguien que no se atreve a acercarse más. A Lucía parpadeó. La sombra desapareció. Miró a su alrededor. Nadie parecía haber visto nada, ni su madre, ni el coro, ni los niños que jugaban con las velas eléctricas. Al salir, la nieve caía suave. El pueblo se despedía con abrazos y besos en la mejilla. Lucía se quedó un momento frente a la iglesia, mirando el campanario. Fue entonces cuando un anciano se le acercó. Tenía la mirada cansada y una bufanda antigua. «Primera misa del gallo aquí, ¿eh?», preguntó. «Sí», contestó ella. «¿Es bonita? Pero hay algo raro». «No», el anciano suspiró. «Bonita, sí», dijo, «pero no siempre fue para todos». Y le contó la historia de Isabel y Tomásán, del banco bajo la farola, de la puerta cerrada, de la tos en la plaza, de la figura del niño que nunca se quedaba quieta en el Belén. Esa noche, de vuelta en casa, Lucía no pudo dormir, no por miedo a un fantasma, sino por la sensación de que algo quedaba por hacerse. A medianoche, sin pensarlo demasiado, se vistió, se puso el abrigo y salió a la calle. Caminó hacia la iglesia. La plaza estaba vacía. El banco bajo la farola brillaba mojado por la nieve derretida. Se sentó allí, esperó. Pasaron minutos. Todo estaba en silencio. Y entonces, desde dentro de la iglesia, cerrada con llave, empezó a sonar la voz de un cura que ya no existía, mezclada con la respuesta de un niño que nunca llegó a entrar. «Et cum spiritu», susurraba la voz infantil. Lucía sintió un nudo en la garganta. Con la valentía irracional de los 13 años, se levantó y habló en voz alta. Hacia la puerta cerrada. «Ya no estás solo», dijo. «Si tú no pudiste entrar, yo me quedo fuera contigo». En ese momento, el gallo cantó, pero no desde el campanario, desde algún lugar profundo, como si hubiera estado dormido bajo las losas desde hacía años. La misa, poco a poco, se fue apagando, como una radio vieja que pierde la señal. Desde aquella noche, cuentan que la misa del gallo en San Isidoro cambió, no en el rito, que seguía siendo el mismo, sino en la manera en que la gente la vivía. El nuevo párroco, sin saber por qué, empezó a insistir cada año en que las puertas de la iglesia quedaran abiertas un rato más. Se colocaron bancos fuera bajo la farola, se repartían mantas para quien quisiera quedarse fuera, escuchando desde la plaza. Algunos dijeron que eso deslucía la ceremonia. Otros, por primera vez, se sintieron parte de ella. Lucía siguió yendo a la misa algunos años, siempre sentándose cerca de la puerta. Nunca volvió a escuchar la misa de los muertos, pero cada vez que la campanilla sonaba una cuarta vez, sonreía un poco, como si alguien en algún lugar estuviera agradeciendo no ser olvidado. Y tú que escuchas esta historia, quizá pienses que se trata solo de una leyenda navideña más, un cuento de miedo con nieve, gallos y belenes. Pero como todas las leyendas que duran, esta es menos un relato de fantasmas y más un espejo, porque la pregunta incómoda no es si existe un niño que se quedó fuera de la iglesia en Nochebuena. La pregunta incómoda es, ¿para cuántos, todavía hoy, el niño no nace de verdad? ¿Para cuántos la Navidad es solo una noche más de frío? ¿Para cuántos la puerta
la de la iglesia, la de la casa, la del corazón de los demás sig cerrada porque ya no hay sitio, porque queda feo, porque hay normas. Tal vez la verdadera maldición de la misa del gallo en San Isidoro no sea un gallo que canta a destiempo, ni una figura de yeso que se mueve sola. Tal vez la maldición sea otra, aun cuando una comunidad repite que Dios nace para todos, pero organiza su vida como si algunos no merecieran nacer a nada nuevo. De tanto en tanto, dicen que si pasas por la plaza en Nochebuena y te sientas en el banco bajo la farola, puedes sentir un ligero calor, incluso en pleno invierno. No es un milagro espectacular. Es algo más humilde en la sensación de que, al menos en ese pueblo, alguien decidió que nadie debería volver a quedarse fuera de la misa. Recuerda esto cada vez que escuches campanas de Navidad. Hay alguien, en algún lugar, que quizás no esté invitado a la celebración, y si el niño no nace también para él, entonces puede que en realidad no haya nacido para nadie, porque al final, las leyendas no existen para que tengas miedo del gallo, ni de la iglesia, ni de un niño sin rostro. Existen para que tengas miedo de lo que sucede cuando dejamos a la gente fuera y seguimos cantando villancicos como si nada. Y tú, después de esta historia, cuando escuches la misa del gallo, te sentarás bien dentro, sin mirar atrás, o echarás una ojeada hacia la puerta, por si hay alguien esperando el nacimiento que nunca le llegó.